evangelios, hermanos, encontramos momentos muy emocionantes, momentos que llaman mucho la atención. Pero uno de los que llaman más la atención en lo personal es ahí en Lucas capítulo 23 y versículo 44. Lucas capítulo 23, versículo 44. Dice, hermanos, es un pasaje muy pequeño, un texto muy pequeño, pero muy significativo. Y es basándonos en esa parte, hermanos, es lo que vamos a tener la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Lucas capítulo 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta. La hora sexta, hermanos, en nuestro horario serían por ahí de las 12 del mediodía. Y nos faltaría una media hora más ahorita. Y sería la hora sexta. Y la hora novena, hermanos, por lo tanto, serían las 3 de la tarde. Y si nosotros viéramos, hermanos, que ese horario, en esa hora es donde está el sol, en lo más alto que puede ver. Tanto en tiempo de verano, que es cuando aparece menos el sol, porque lo vemos un poquito, en el tiempo de invierno, perdón, aparece menos el sol durante el día, porque lo vemos un poquito más inclinado. Pero en el tiempo de verano, hermanos, el sol pasa exactamente por el centro de nuestro cielo, hermanos, y lo vemos, y abarca mucho tiempo de luz en nuestro día. Pero la parte cúspide, hermanos, es de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. El sol está directo. Y dice la palabra de Dios allí, hermanos, que era la hora sexta. Dice que entre la hora sexta y la hora novena, entre las 12 y las 3 de la tarde, ¿qué hubo? Hubo tinieblas. Hubo tinieblas. Tinieblas, hermanos, en un lugar donde está el Señor Jesús, está siendo crucificado. Acababa de hablar con uno de los ladrones y le dice: de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y dice, inmediatamente después, hermanos, de eso, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Tanto alboroto que había existido, hermanos, todo el día. Mucho alboroto. Ahora, hermanos, el cerro está quieto ahí en el monte donde está el Señor Jesús siendo crucificado con dos ladrones, uno a cada lado. Está quieto. Tal vez no en calma, hermanos, pero está quieto. Por primera vez, hermanos, en todo el día no hay tanto ruido. La gente que empezaba a burlarse del Señor Jesús ya no se burla. Los que le decían a sus hijos acerca del Señor, del que estaba colgado ahí, ya no critican. Todos están asustados. Sorprendente, hermanos. Una oscuridad tremenda a pleno mediodía. De las 12 a las 3 de la tarde. Esa oscuridad cayó sobre la tierra. Así como echamos agua para apagar un fuego, así cayó la oscuridad y quitó la luz del pleno mediodía. La quitó, hermanos, completamente. Ya nadie se ríe del Señor Jesús. Ya nadie se burla. Ya no hay más bromas. Hermanos, algunos por miedo empezaron a irse. Pero entre todos los que se empezaron a ir, se quedaron algunos. Y ahí vamos a quedar con nosotros también. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario dejar algo ahí en la cruz. Y esta mañana, hermanos, quiero que meditemos sobre eso. ¿Qué vamos a dejar nosotros en la cruz? ¿Qué vamos a dejar nosotros? Nosotros estamos ahí, hermanos. Nosotros no nos vamos. Vinimos a aprender. Queremos aprender. Hermanos, ¿qué escuchamos ahí en la oscuridad? ¿Qué se alcanza a ver? Algunos soldados están hablando. Algunos están diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Alcanzamos a oír sus voces y a poder entender lo que están diciendo. Pero no pasa de ahí, porque algunos se preguntan por qué está pasando eso.
Oímos al Señor Jesús quejándose a punto de morir. Oímos a los ladrones quejándose también a punto de morir. Algunos de ellos quieren agua. Hermanos, movían su cabeza de un lugar a otro porque era lo único que podían mover. Están sufriendo. Pero los minutos, hermanos, desde la hora sexta hasta la hora novena, hermanos, los minutos se fueron convirtiendo en horas. Los quejidos se van disminuyendo, el dolor se va acabando. Parecía que habían muerto. A no ser por aquellas últimas palabras que dice el Señor Jesús cuando entrega su espíritu al Padre. Hermanos, se escucha ese grito, hermanos, de parte del Señor. Hermanos, ¿y cómo entendemos ahí, hermanos, ese momento? Está oscuro. ¿Qué podía hacer el Señor Jesús, hermanos? Está clavado a una cruz. Sus manos están clavados a una cruz. Sus pies también están clavados en una cruz. Y empieza a clamar a Dios y le dice, Dios mío, Dios mío. Hermanos, está buscando la presencia de su Padre. El dolor, hermanos, tal vez ya se acostumbró a sentirlo en esos momentos. El dolor físico, hermanos, ya no le dolía. Los clavos ya no le dolían. La corona de espinas ya no le dolía. Ya no le dolía. Le dolía por dentro. Le dolía, hermanos, el abandono de su padre. Eso era lo que le dolía. Más que el dolor físico, era el dolor de su alma. Y desde lo más profundo de su alma dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso era lo que le dolía. Y está allí, hermano. Ya no le duelen los clavos. Ya no le duele nada. Simplemente, hermanos, pregunta, ¿por qué me has abandonado? Había mujeres que estaban llorando al pie de la tumba del Señor Jesús. Inclusive, hermanos, uno de los que estaban ahí, hermanos, sarcásticamente empezó a decir, es que está llamando a Elías, está llamando a Elías. Está llamando a Elías. Ya nadie se ríe. El Señor Jesús está preguntando a los cielos y espera recibir, hermanos, una respuesta del cielo a su pregunta. Hermanos, pero al parecer su alma encuentra satisfacción porque ya no pregunta nada más. ¿Por qué, hermanos? Porque con una paz y con una tranquilidad tremenda, hermanos, del Señor Jesús dice, consumado es. En tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, se sacude el Señor, entrega su espíritu, ya murió el Señor Jesús. Hermanos, de todo vuelve a la normalidad, las tinieblas se acaban. Las burlas se acaban, ya nadie se ríe. Los soldados están asustados, hermanos, porque no saben lo que está pasando. Y ahora, hermanos, ¿qué pasa? Vienen hombres bien vestidos, vienen dos hombres bien vestidos. Al parecer son personas que tienen algo de posesiones y quieren el cuerpo del Señor Jesús. Y nosotros estamos viendo ahí, hermanos, cuando bajan a Jesús de la cruz, lo bajan. ¿Qué es lo que deja ahí, hermanos? ¿Qué es lo que se queda ahí en la cruz? 3 clavos. Se quedan ahí, hermanos, en ese monte 3 cruces. Se queda ahí en ese monte, hermanos, una corona de espinas, con muchas manchas de sangre. Difícil de ver. Todavía difícil de entender, hermano, lo que estaba pasando.
Es difícil entenderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque es difícil comprenderlo ahora, darnos cuenta que era la sangre de Dios en su Hijo Jesucristo. Era la sangre de Dios, hermanos, ahí. Difícil, hermanos, de poder entenderlo. Difícil poder entender, hermanos, que esos clavos hayan colgado al Hijo de Dios ahí en esa cruz. Que la oración, hermanos, de un ladrón, que la oración de alguien que merecía ese castigo, había recibido respuesta de parte del Señor. Y la oración de un santo, y la oración de alguien que no había cometido ni un pecado, no fue escuchada. No tuvo respuesta. ¿Cómo es posible? Difícil, hermanos, está difícil de entenderlo. Hermanos, ¿qué vamos a dejar nosotros ahí en la cruz? Hermanos, a veces nosotros quisiéramos entender por qué tanto sacrificio. La palabra de Dios nos enseña o nos hace ver, hermanos, la magnitud del sacrificio y del dolor de Cristo cuando está muriendo en la cruz. Pero hay alguien, eso es alguien que alguien nos está platicando. Es alguien de lo que alcanzó a ver. Es alguien que lo escuchó de otro y lo está plasmando aquí con palabras, hermanos. Pero en la realidad nos quedamos cortos. Era tanto sufrimiento lo que había en esa cruz. Y lo está dejando el Señor Jesús allí. Y a veces nosotros llegamos a preguntar, lo estamos viendo, hermanos, están bajando a Cristo ahí, lo están quitando, hermanos, de la cruz, y lo estamos viendo nosotros porque nosotros sí nos quedamos. Y lo están quitando, hermanos, de la cruz, y nosotros diríamos, no habría otra manera en que pudiera haber salvado al mundo. No habría otra manera en que pudiera habernos redimido de nuestros pecados. Dios todo lo puede. Dios pudo habernos redimido de otra manera, caballos blancos, un gran ejército, aplastando al enemigo, hermanos, a espada, y Dios estaba sentado en su trono y el Hijo de Dios a su diestra. ¿Por qué no fue así? ¿Por qué con tanto dolor? ¿Por qué con tanto sufrimiento de parte del Señor Jesús? Hermanos, una esponja impregnada de vinagre, hermanos, puesta en el rostro del Señor Jesús. Una corona clavada, hermanos, en su cabeza, una corona de espinas, una espada clavada en su costado. Gente que está jugándose a los dados, hermanos, a los pies del Señor Jesús, jugándose sus ropas. Hermanos, ¿por qué no fue de otra manera? Hermanos, esas son las órdenes de Dios de que tenía que ser así. No se nos pidió a nosotros fijar un tiempo, ni la hora, ni la manera. Pero sí se nos pide algo. Que nosotros reaccionemos ante ese hecho. Que nosotros reaccionemos ante ese sacrificio. Que nosotros vivamos de acuerdo a ese sacrificio. Eso sí se nos pide. Que nosotros nos entreguemos al Señor así como Él se entregó por nosotros. Y eso es lo que sí se nos está pidiendo. Hermanos, eso es lo que sí podemos hacer. Que la cruz de Cristo, hermanos, sea también la cruz de nuestra vida. La vida de ustedes, la vida mía, hermanos. La vida de todos los que necesitamos llevar algo, hermanos, y dejarlo ahí en la cruz. Hemos visto lo que Jesús trajo, hermanos. Con sus manos heridas nos decidió perdonarnos. Su piel, hermanos, lastimada, su cuerpo lastimado, nos está aceptando. Dios dio los pasos, hermanos, para que nosotros tuviésemos la oportunidad de estar en su casa, que es los cielos. Él dio los pasos necesarios para que nosotros pudiéramos ir de vuelta a casa. Nos ha dado ropa, hermanos, para que nosotros podamos vestirnos y poder entrar a ese lugar. Hemos visto los regalos que trajo, que es su santidad, hermanos, que es la limpieza de nuestro corazón, que es la limpieza de nuestros pecados, que es el descanso para nuestras almas. Él nos trajo, esos son los regalos que nos trajo. Pero nos pide que hagamos algo, hermanos. ¿Y saben qué es lo que nos pide? Que sigamos ese camino. Digo el Señor Jesús,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cada uno de nosotros, hermanos, al ver ese sacrificio, debemos pues, hermanos, tenemos que buscarlo, hermanos, tenemos que hacerlo, tenemos que entregarnos. Más de lo que lo hemos hecho, más de lo que nos llegamos a imaginar, hermanos, porque nada sería suficiente para poder pagar tanto sacrificio. Decidamos, hermanos, a dejar en la cruz todo aquello, hermanos, que nos impide ser mejores delante de Dios. Muchos hemos preguntado cuántas cosas dejó el Señor Jesús ahí en la cruz. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos somos capaces de dejar algo ahí en la cruz para ser mejores delante de Dios? Sugerencias. ¿Qué podemos dejar ahí en la cruz? ¿Qué podemos sugerir, hermanos, que podemos observar o que podemos dejar ahí en la cruz? Jesús dejó muchas cosas ahí en la cruz. ¿No queremos dejar a nosotros algo? ¿Por qué no dejar ahí en la cruz nuestros malos momentos? Esas situaciones muchas veces que nos ha tocado vivir en nuestra vida y que nos han hecho sufrir, hermanos, que nos han hecho angustiarnos, que nos han hecho llorar. ¿Por qué no dejarlos ahí y proseguir hacia adelante? ¿Por qué no dejar nuestros malos hábitos? ¿Por qué no dejarlos ahí en la cruz? ¿Por qué no dejar nuestro egoísmo ahí en la cruz? ¿Por qué no dejar nuestras mentiras ahí en la cruz? ¿Por qué no dejar nuestras intolerancias? ¿Por qué no dejar nuestra falta de ánimo? ¿Por qué no dejar nuestra falta de entrega ahí en la cruz? ¿Por qué no la dejamos ahí? El Señor quiere que nosotros dejemos cada una de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque sabe que con eso no vamos a poder vivir. Quiere que la dejemos ahí. Hermanos, ¿qué somos capaces o qué estamos dispuestos de dejar? Hermanos, el Señor Jesús ya hizo la parte que le correspondía allí. Abrió lo suficientemente los brazos ahí en la cruz para poder recibirnos a nosotros, hasta donde se le permitieron. Cuando el Señor Jesús, hermanos, recordaba sus palabras, como dijo cuando algunos dijeron, es que está llamando a Elías, Eloí, Rama Sabactani, ¿verdad? Quiero imaginarme, hermanos, la voz de Dios allí. Hermanos, el dolor tan grande para mencionar esas palabras. Todos estaban viendo con asombro, hermanos, esas palabras del Señor Jesús. ¿Qué vamos a dejar nosotros? ¿Qué vamos a entregarle al Señor Jesús? ¿Queremos dejar eso, todo aquello, hermanos, que nos impide ser mejores? Los momentos de enojo, los momentos de ira, los momentos de ansiedad, los momentos de falta de fe. Aún es tiempo, hermanos, porque muchos se fueron, pero nosotros no. Nosotros decidimos quedarnos ahí y ver. Hermanos, y si dejamos ir todas esas cosas, ¿con qué nos vamos a quedar? Con los momentos buenos, con los momentos agradables, con los momentos que nos dan satisfacción. Cuando veía yo al Señor Jesús en esas palabras, en esas últimas palabras, no solamente veo palabras del Señor Jesús llegando al final de su vida, sino palabras de satisfacción de haber hecho la voluntad de su Padre. Podemos decir nosotros lo mismo, estamos satisfechos de hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué vamos a dejar, hermanos? ¿No quieres tú dejar algo ahí en la cruz? ¿No quieres dejar ahí tus pecados? El Señor Jesús ya entregó su vida por ti. Y Él ya está sentado a la diestra del Padre, dijo el apóstol Pedro, Dios lo tiene sentado a su diestra, Él está sentado ahí. Y cuando los judíos, hermanos, se dieron cuenta de lo que le estaba diciendo Pedro, hermanos, en aquel día del Pentecostés,
Dice la palabra de Dios que se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues corrige lo que ya hiciste. O corrige lo que has dejado de hacer. Es el momento de hacerlo. Es el momento de que dejes algo tú también ahí en la cruz. ¿No estás dispuesto a hacerlo? Si ya obedeciste al Señor Jesús, deja todo aquello que te impide ser mejor. Haz que valga en ti la pena, que valga la pena en ti el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos ya lo valen, muchos lo valoran, pero todavía faltan muchos más que lo hagan. Y hacemos una invitación en esta mañana, hermanos, por si alguien quiere dejar algo ahí en la cruz, ¿qué te gustaría dejarlo? ¿No quieres aceptar al Señor Jesús como tu Salvador? Él hizo sacrificio. Y cuando Él estaba sufriendo, su Padre no lo escuchó porque era necesario que muriera por nosotros. Porque quería morir por ti y por mí. ¿Qué vas a hacer con eso? Y si ya eres cristiano y si ya viniste a la obediencia y te das cuenta que te falta dejar muchas cosas en la cruz, ¿por qué no pasas al frente y dices, hermano, no, oren por mí, para que yo pueda ser mejor delante del Señor? Ya obedecí, pero todavía me siento en deuda con el Señor. ¿Por qué no empezar a cambiar nuestra vida hoy? Mientras cantamos un himno de invitación. Por favor, que nos dirijan ese himno y vamos a estar